Bueno, vamos con otros temas. El 15 de octubre del 2020 fue detenido en los Estados Unidos el general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional. Fue trasladado a nuestro país, en donde se investigó y se determinó que no existían elementos para procesarlo por vínculos con el crimen organizado, es decir, no había pruebas de aquellas acusaciones. Pero a ver, César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en temas de seguridad y Fuerzas Armadas. Al general Cienfuegos te pregunto, tú que conoces el caso, ¿lo detuvieron en los Estados Unidos o lo emboscaron? ¿Cómo estás, Juan? Buen día, un placer saludarte como siempre. Realmente eso fue una emboscada. Va con su familia, iban, de acuerdo a la información que se da a Disneylandia, con sus nietos. Él tiene nada más hijas, mujeres, y pues es un buen abuelo, por lo menos eso es lo que tengo en conocimiento. Es emboscado en los Estados Unidos y de repente nos enteramos que hay 4 acusaciones en su contra. Y pues obviamente cuando en México se piden las pruebas para saber de qué se trataba, ya fue una segunda historia completamente distinta, porque las pruebas lo único que señalaban era supuestamente intercepción de mensajes de BlackBerry. Y cuando tuvimos la oportunidad, porque recuerda que se hicieron públicos los expedientes y tuvimos la oportunidad de leer esos mensajes, pues parecía una broma, una vacilada, ¿no? Porque incluso las características físicas del general no se parecían en nada a lo que señalaban. Y hay que recordar que estos mensajes interceptados fueron entre el H2, que era el líder de un grupo criminal allá en el estado de Nayarit y que operaban en Nevada, en específico en Las Vegas, con el H7, que era su sobrino. Y el H7 le había estado pidiendo recursos supuestamente para que el padrino, porque era el nombre clave que utilizaban, que supuestamente era el general Salvador Cienfuegos, fuera quien les pudiera dar protección institucional. Pero cuando surgen las dudas del H2 y le empieza a decir, oye, es que me dicen que no te estás juntando con Cienfuegos, me dicen que la persona con la que tú estás no tiene nada que ver con el ejército, él empieza a dar ciertas características de lugares, de fechas, y le dice que el general Salvador Cienfuegos es chaparrito, gordito y chapeadito, ¿no? Cuando el general Cienfuegos, yo mido 1,84 m y el general Cienfuegos es 10 centímetros más alto que yo soy moreno claro y el general Cienfuegos es más moreno que yo. Entonces no tenía ninguna lógica, por lo menos lo que los mensajes y esas intercepciones tenían. Pero se sumó también al hecho, mi querido Juan, de que las fechas en que supuestamente se llevaron a cabo estas reuniones, en eventos públicos, el general Cienfuegos incluso estaba grabado por medios de comunicación en los supuestos horarios en que se habían llevado las reuniones en lugares completamente distintos. Te voy a poner un ejemplo. Si decían que se habían reunido en la Ciudad de México en un restaurante, resulta que el general Cienfuegos en ese momento se encontraba en el estado de Tamaulipas llevando a cabo un evento cívico-militar en el mismo horario. Entonces era imposible que se hubiera podido llevar a cabo. Es por eso que recordemos que incluso el fiscal de los Estados Unidos, William Barr, en su libro, en sus memorias que decía una maldita cosa tras otra, ¿no? Con el inglés, menciona que él habla con Marcelo Ebrard y que le dice, la verdad es que nosotros no teníamos conocimiento, el jefe interino de la DEA en aquel entonces tampoco tenía conocimiento y nosotros estamos dispuestos sin condición alguna a regresar al general Cienfuegos para que sea juzgado en México a petición de Marcelo Ebrard. Obviamente cuando llega a México con este caudal de pruebas, pues fue completamente exonerado. Es importante entonces señalar aquí que también el entonces embajador de Estados Unidos en México, ahora subsecretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, dijo que esta detención que tú y yo hemos considerado que fue una emboscada, que fue un error, ¿no? Que fue un malentendido, su palabra, no la mía, malentendido. ¿Podrías ampliarnos esto? ¿Cómo que un malentendido? Sí, por supuesto, porque él decía que, entre otras cosas, era importante destacar. Hay que recordar que cuando él hace esta declaración de despedida y le preguntan, dijo que ellos estaban entregando al general Cienfuegos sin condiciones, que la relación entre ambos países era muy importante y el hecho de que pudiera haber malentendidos no era importante para el gobierno de los Estados Unidos. Y por eso ellos entendían que tendrían que ser las autoridades mexicanas quienes, de acuerdo con los datos que les había mandado la Fiscalía de los Estados Unidos, tenían que llevar a cabo y realizar la investigación. Pero fíjate, Juan, algo que es importante, yo lo he dicho, no hay que mezclar las cosas. El general Cienfuegos puede a lo mejor no ser muy conocido en su forma de ser en el ambiente civil y ha sido duramente atacado por temas distintos. Pero yo lo dije en su momento, ¿no? Al general Cienfuegos se puede juzgar de muchas cosas, pero en este caso en específico, con las pruebas que enviaron,
no alcanzaba ni para una amonestación pública, mi querido Juan. ¿Y por qué lo digo? Pues por conocimiento de causa. Si tú quieres imputar a una persona de supuestamente reuniones en donde pues yo creo que él estaba apoyando un grupo criminal por actos de filantropía, porque no hablan de dinero, ¿no? Entonces era un narcofilántropo, por así decirlo, el general, porque no hay una interacción. Incluso se mencionan a personajes políticos en estos mismos mensajes de WhatsApp que sí hubiera dado para investigaciones. Pero en este caso específico, tanto William Barr, que era el fiscal general de los Estados Unidos, y que él lo confiesa en su libro, una cosa, una maldita cosa tras otra, ¿no? Memorias de un fiscal general, y el que hoy es parte del gobierno de Donald Trump y que era embajador en México, él menciona que ellos no buscan tener malentendidos con México, por lo cual se llevó a cabo la detención. Entonces, me parece muy importante también para que no se saque de contexto lo que están diciendo. Si el general Cienfuegos no les cae bien por diferentes motivos y porque ustedes creen que lo tengan que a lo mejor investigar por otros temas, estoy de acuerdo. Pero en este caso en específico, no existe un solo indicio como para que se lo hubiera podido acusar y que además a él, de forma ilegal, lo hayan detenido en los Estados Unidos cuando iba con su familia y con sus nietos, pues me parece que incluso ahí hay una afrenta en contra de las Fuerzas Armadas mexicanas. Bueno, pues ahí está César Gutiérrez Priego. Importante señalar aquí que la Fiscalía General de la República en su momento solicitó, y además en más de 3 ocasiones, al gobierno de los Estados Unidos, y esto además conforme al Tratado de Asistencia Jurídica, pues que le proporcionara todos los elementos de prueba que tuviera o que hubiese usado o que fuera a usar en contra del general Cienfuegos, lo que incluía intercepciones, videos, audios, testigos o cualquier otro elemento, y el gobierno de los Estados Unidos proporcionó pues únicamente estas mismas intercepciones que ha señalado y manifestó con ello cumplir totalmente con las solicitudes. ¿Qué quiere decir esto? Que no había una sola prueba. El gobierno de México investigó al general por decisión propia y, bueno, pues no fue además esto una exigencia, hay que señalarlo, del gobierno de los Estados Unidos para su regreso, y este caso no presentaba, como se ha dicho, ninguna solidez, estaba repleto de inconsistencias. Al contrario, entonces se determina la no culpabilidad del general. Es importante nada más que existan estos elementos, que no son suposiciones, no es un análisis, son datos que matan relatos, que la ciudadanía los tenga claro, ¿no? Más allá de preferencias o antipatías políticas. César, nos queda medio minutito. Pero por supuesto, Juan, pero además vayamos muy rápido. Si tú señalas que supuestamente él se reunió en 3 ocasiones con un presunto delincuente como el H7, y resulta que en esas 3 ocasiones que dicen está corroborado con medios de comunicación, con videos e incluso con notas periodísticas de que el general se encontraba en otro lugar en ese momento y en ese horario, pues con eso tumbas, si me explico, cualquier posible declaración que se haya realizado. Y Sí. segundo, los mismos mensajes del H2 con el H7, el H2 le dice, yo creo que me estás viendo la cara y me estás robando el Sí, dinero. Entonces es una realidad, mi querido Juan, que no existe un solo indicio, no ¿no? hay. Que ha tenido una relación criminal, General Cienfuegos, con este grupo en específico. César Gutiérrez Priego, pues importante que quede claro este dato, no es relato. Te mando un abrazo y estamos en comunicación. Igualmente, mi querido Juan, excelente domingo. Y yo sí quiero